Vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar de la sociabilidad. Tenemos aquí algunas preguntitas que son 20 preguntas y vamos a ver cómo nos las están planteando. La sociabilidad, entonces aquí viene la pregunta como no es descriptiva, algo descriptiva o muy descriptiva. ¿Qué quiere decir no es descriptiva? Quiere decir que esta premisa que tenemos aquí, que cada una de las premisas que tenemos aquí, describen o no describen a nuestro hijo. Vamos a ver el caso de la número 1. Parece estar en un cascarón o ser inalcanzable. Entonces, esta frase describe a mi hijo. Si este no es el caso de mi hijo en este momento, quiere decir que esta frase no lo describe. Entonces, pues no es descriptiva. Si en algunas ocasiones él pareciera estar en un cascarón, pero no siempre, pondremos algo descriptiva. Y si siempre está en un cascarón, pondremos muy descriptiva. Vamos a dejarlo en que no es descriptiva, suponiendo que en este momento esta frase de parece estar en un cascarón no describe a mi hijo, porque mi hijo está consciente del entorno. Vamos a la siguiente pregunta o a la siguiente frase, que es, no le presta atención a otras personas. Esta premisa o frase, no le presta atención a otras personas, nos vamos a detener a reflexionar. Si mi hijo sí le presta atención a otras personas, quiere decir que esta frase no describe a mi hijo. Si él sí le presta atención a otras personas, quiere decir que esta frase no describe a mi hijo. Si en algunas ocasiones no presta atención y en otras ocasiones sí, pues entonces describe medianamente a mi hijo. Pero si él nunca presta atención a otras personas, querría decir que esta frase es muy descriptiva. Dejémoslo en este caso como que es muy descriptiva. Mi hijo en este momento no presta atención a otras personas, por ejemplo. Nos vamos a la número 3. No presta atención o presta muy poca atención cuando se le dirige la palabra. Vamos a decir, en este caso, si él sí presta atención cuando se le dirige la palabra, pondríamos no es descriptiva. Esta premisa no aplica con mi hijo, no lo describe. Pero si en algunas ocasiones mi hijo presta atención cuando se le dirige la palabra y en otras ocasiones no, vamos a poner algo descriptiva. Pero si mi hijo nunca presta atención cuando se le dirige la palabra, vamos a poner muy descriptiva. ¿Qué quiere decir? Esta frase de aquí describe mucho a mi hijo o a la situación de mi hijo. Vamos a dejarlo en algo descriptivo. En algunas ocasiones sí presta atención, en otras no. Esta frase describe un poco a la situación de mi hijo. La número 4 dice, es reticente y poco cooperativo. Vamos a ponernos a reflexionar y aquí es muy importante que podamos hacer este cuestionamiento apoyado del papá, de la mamá, de algún familiar, para que estas personas nos ayuden a recordar. Recuerda, ¿no? Que en cierta ocasión sí estuvo cooperando, como cuando hicimos el pinito de Navidad y él nos traía las esferitas, o cuando estábamos haciendo tal actividad y él cooperó. Entonces, la pregunta dice, ¿es reticente o poco cooperativo? Si esta frase no describe a mi hijo, vamos a poner no es descriptivo. Esta pregunta número 4 no define para nada a mi hijo porque mi hijo sí coopera. Entonces, si en algunas ocasiones él coopera y otras no, vamos a poner algo descriptivo. A veces él es reticente o no quiere cooperar. O vamos a poner muy descriptivo. Esta frase sí describe mucho a mi hijo porque nunca quiere cooperar. Siempre estamos teniendo problemas con que coopere. Vamos a ir a la siguiente pregunta. No mira a los ojos. Si nuestro hijo sí mira a los ojos, quiere decir que esta frase no describe a mi hijo. Esta frase no describe a mi hijo porque él sí mira a los ojos. Si en algunas ocasiones mira a los ojos y en otras ocasiones no,
vamos a poner algo descriptivo. Esta frase describe a mi hijo un poco, pero si él nunca mira a los ojos, vamos a poner muy descriptivo, porque él nunca mira a los ojos. Vamos a dejarlo como algo descriptivo. La número 6 dice, prefiere que lo dejen tranquilo. Si no, no es cierto. A mi hijo le encanta, ya está más sociable y coopera y no hay problema. Esta frase no describe a mi hijo. Si sentimos que esta frase no describe a mi hijo, vamos a poner no es descriptivo. Si en algunos momentos él prefiere que lo dejen tranquilo, prefiere estar solo, vamos a poner algo descriptivo. Pero si esta frase 6 lo define totalmente, él siempre prefiere que lo dejen solo, lo vamos a dejar como muy descriptivo. En este caso, dejémoslo aquí como algo descriptivo. La número 7 es no demuestra cariño. La frase 7 dice que el niño no demuestra cariño. Entonces, si en el caso de nuestro hijo esta frase no lo describe, vamos a poner que no es descriptivo. ¿Por qué? Porque mi hijo sí demuestra cariño. Entonces, esta frase no aplica para mi hijo. Si en algún momento, en ocasiones, él demuestra cariño, pero en otras ocasiones no lo demuestra, entonces vamos a poner algo descriptivo. Pero si él nunca quiere demostrar cariño, cuando nos acercamos a él, se mueve, se retira, se enoja, va a decir que estaríamos diciendo aquí que la pregunta número 7 describe mucho la personalidad de nuestro hijo, que él no demuestra cariño. No se siente cómodo demostrando su cariño. Vamos a dejarlo en no es descriptivo. A mi hijo sí le gusta demostrar el cariño, vaya, abraza a su papá, vaya. Esta frase no describe a mi hijo. Nos vamos a la número 8. No saluda a los padres. Entonces pondríamos no descriptivo si él siempre saluda a sus papás o les dice adiós cuando se van, cuando llegan. O algo descriptivo cuando en algunas veces sí lo hace, algunas veces no lo hace. Y muy descriptivo porque nunca se entera ni saluda a los padres ni cuando llegan ni cuando se van. Vamos a dejarlo acá, que no es descriptivo. No es descriptivo, esta frase no describe a mi hijo porque él sí saluda. Lo vamos a dejar como que esta frase no es descriptiva de mi hijo. La número 9. Evita tener contacto con otros. En el caso de que sea así, nosotros pondríamos, si él evitara tener contacto con otros, le vamos a poner muy descriptivo. Si en algunas ocasiones permite tener contacto con otros y otras no, vamos a poner algo descriptivo. Pero si esta frase no describe a mi hijo y él no tiene ningún problema con tener contacto con otras personas, lo vamos a poner en que no es descriptiva. Esta frase no describe a mi hijo. Vamos a dejarlo aquí a la mitad, como que en algunos momentos sí desea tener contacto con otros y en algunos otros momentos no. La siguiente es no imita. Aquí la frase te está diciendo que tu hijo no imita. Entonces tú vas a decir, esta frase no es descriptiva porque mi hijo sí imita. O cuando imita, algunas veces sí y otras veces no. Bueno, esta frase describe un poco las cualidades de mi hijo. A veces sí imita, a veces no. O si él nunca imita, lo vamos a dejar como muy descriptiva. O sea, esta frase describe mucho la actitud de mi hijo. La número 11. No le gusta que lo tengan en brazos, que lo acurruquen. Si a él sí le gusta, incluso él se acerca y se sienta, quiere decir que esta frase no describe a mi hijo. A él sí le gusta. O si en algunas ocasiones sí y en otras ocasiones no le gusta, lo vamos a poner como algo descriptivo. Pero si a él no le gusta que lo tengan en brazos ni que lo acurruquen, vamos a poner esta frase como muy descriptiva. Esta frase describe la forma de ser de mi hijo porque a él no le gusta que lo tengan en brazos o que lo acurruquen. La número 12. No comparte o demuestra. Como cuando tiene algún juguete, por lo general a los niños les encanta enseñárselo a sus papás o compartir la experiencia, voltear a ver que
a los papás a ver qué dicen, lo tocan ellos y luego, mira, tócalo tú. Entonces, si nuestros hijos, o la frase dice, no comparte o demuestra. Entonces, si nuestros hijos sí comparten, vamos a poner no es descriptiva. Esta frase no describe a mi hijo porque él sí comparte y sí enseña con lo que está jugando. Si en algunas ocasiones lo hace y otras no, vamos a poner algo descriptivo. Y si él nunca comparte ni demuestra, lo vamos a poner como muy descriptivo, porque él no comparte, tal como lo dice la oración, él no comparte ni demuestra. La número 13, no dice adiós con la mano. Si él sí dice adiós con la mano, entonces vamos a ponerlo como que esto no describe. Esta frase no describe a mi hijo porque él sí dice adiós con la mano. O vamos a poner algo descriptivo porque algunas veces dice adiós con la mano y otras veces no. O vamos a poner muy descriptivo porque él, así tal cual como dice la frase, él no dice adiós con la mano. Ahora nos vamos a la número 14. Es desagradable y no dócil. Si él ahorita su conducta es muy desagradable, muy difícil de manejar y no es dócil, vamos a poner como muy descriptivo. Esta frase sí describe la actitud de mi hijo. O algo descriptivo cuando algunas ocasiones es difícil tratar con él y a otras no. O no es descriptivo porque para nosotros eso no es ningún problema y nuestro hijo es fácil de llevar, no tenemos problema con que coopere. La pregunta número 15 dice berrinches, el tema de los berrinches. Vamos a colocar muy descriptivo si este punto define a nuestros hijos, si estamos teniendo mucho problema con los berrinches. Vamos a poner algo descriptivo cuando nuestro hijo en ocasiones o pocas veces hace berrinche, pero la mayoría de las veces no. O vamos a poner, no es descriptivo porque realmente nosotros no es un problema el tema de los berrinches con nosotros. Nos vamos a la pregunta número 16. ¿Carece de amigos o compañeros? Vamos a poner muy descriptivo si él no tiene amigos. Esta frase número 16 describe mucho a mi hijo porque no tiene amigos. O vamos a poner algo descriptivo porque a veces vemos que sí tiene amiguitos y otras veces se aísla y no tiene amiguitos. Entonces, algo descriptivo. Y vamos a poner no es descriptivo en el caso de que él no tenga problemas para socializar y juegue y tenga amiguitos y juegue con los primos o con los vecinitos sin ningún problema. La pregunta número 17. Sonríe muy poco. Vamos a colocar muy descriptivo si realmente nosotros no vemos que él sonría ocasionalmente o realmente casi nunca lo vemos sonreír. Vamos a poner algo descriptivo cuando sí sonríe un poco, pero la verdad es poco o algunas veces sí, otras veces no. Y vamos a poner no es descriptivo porque ese no es problema para nosotros. Nuestro hijo lo vemos sonreír, lo vemos jugar y lo vemos comportarse con sus emociones de manera apropiada. La pregunta número 18 ¿es insensible a los sentimientos ajenos? Si nosotros nos damos cuenta que que no son sensibles a que si alguien se cayó, se pegó, está llorando, lo vamos a poner como muy descriptivo. Si en algunas ocasiones ellos se sensibilizan, se ve que se preocupan o se mortifican de los sentimientos de los demás, lo vamos a poner algo descriptivo. Pero si ellos siempre contemplan y cuidan los sentimientos y las emociones de los demás, lo vamos a poner como no descriptivo. Para mi hijo no es problema y él manifiesta sus emociones y es sensible a las emociones de los demás, por lo tanto la pregunta número 18 no describe a mi hijo porque él sí es sensible a las emociones de los demás. La número 19, le es indiferente si cae bien. Los niños comúnmente
quieren encajar y sociabilizar y utilizar la empatía. Entonces, si nosotros vemos que a él no le importa si cae bien o no cae bien, vamos a poner como muy descriptivo. A él le es indiferente si cae bien. O nos damos cuenta, algo descriptivo, si nos damos cuenta que en algunas ocasiones él toma en cuenta agradar a otras personas. O no descriptivo cuando nosotros nos damos cuenta que él, para él es muy importante la aceptación y para él es muy importante ser agradable y tiene detalles hacia otras personas. Y la última de aquí es la 20. Le es indiferente si uno o ambos de los padres se va. En el caso de que para él sea indiferente que se vaya alguno de los padres, vamos a poner como muy descriptivo. Si él en algunas ocasiones es sensible, incluso llora o se intenta acercar al papá o la mamá cuando se va, vamos a poner algo descriptivo. Y cuando siempre es sensible a si sus papás se van o se quedan, vamos a poner que no es descriptivo, porque nuestro hijo sí, para él sí es importante si los papás se marchan, alguno de los padres se queda, llega o se va. Bueno, ahora vamos a ir al siguiente pilar del autismo.